Bueno, muy buenos días a todos. Damos gracias por lo que el Señor ha estado haciendo en esta mañana y no solo en esta mañana. Realmente han sido unos buenos tiempos, unos buenos días y hemos tenido en las últimas celebraciones, en los últimos tiempos, un gran banquete que el Señor ha puesto delante de nosotros. Estuvimos con el entrenamiento profético, donde el Señor estuvo hablando demasiado, estuvo hablando con palabras proféticas, estuvo hablando, tal vez no a todos se las dieron de manera personalizada, pero para todos hubo un mensaje, ¿cierto? Recuerdo que él estuvo hablando mucho acerca de ese domingo, muchas gracias, Henry, de la intimidad. Estuvimos con el seminario de parejas, y en este seminario de parejas también, a través del pastor Luis Alfredo y la pastora Luz Victoria, estuvimos todos con esa hachita, que espero que no la hayamos archivado por ahí, sino que todos la tengamos en ese lugar visible. Con ese propósito él invirtió en sus hachitas. Y luego el domingo pasado, Cristian, el Señor también le dio una palabra que sacó ese león al interior de la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando esto ocurre, cuando vienen palabras tras palabras y palabras, yo en lo personal le digo al Señor, ¿yo qué hago con esto que tú estás hablando, con todo lo que tú dices? Porque el Señor se ingenia las formas de hablarnos y a todos nos habla. Yo creo que en estos últimos tiempos no ha habido uno al que el Señor no haya dicho algo. Lo hace a través de su palabra, lo hace a través del que enseña, lo hace en el momento de la danza, pero todo el tiempo el Señor está hablando. Ahorita mientras Ani ministraba y nos quedamos por un momento callados, los instrumentos hablaron. Dios habló a través de los instrumentos, porque Él todo el tiempo está hablando. Y luego que yo le pregunté esto al Señor y digo, ¿ahora qué hago con esto que recibí en este punto, con lo que anoto, con lo que digo? ¿Qué hago con eso? Porque nosotros cuando estamos en estos tiempos, y algunos muy juiciosos sacan su libreta y anotan frases, otros le toman fotos, las publican por los estados del WhatsApp, otros lo anotan en su blog de notas. Cada uno tiene la forma, ¿cierto?, de recibir y de tenerlo allí. Yo le dije, Señor, ¿qué hacemos con todo eso que hemos venido recibiendo? Y el Señor me dio una visión. En ese momento el Señor me respondió con una imagen y yo se las quiero compartir. Aquí la tengo. Yo siempre trato de dibujar lo que veo de Dios. Tal vez no me queda exacto, pero es una manera de ilustrarles. Esto fue lo que yo vi. Yo vi muchos espejos de varios tamaños, y era así como toda mi espectro en la visión era lleno de espejos. Y le preguntaba al Señor qué significan estos espejos, y el Señor me dio una palabra en Santiago que me va a permitir leerla porque va a ser el centro de este mensaje que hoy voy a compartir. Y esa palabra está en Santiago 1, del 22 al 25. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida lo que era. Parafraseado, el Señor está diciendo, yo quiero que ustedes sean no solo oidores de todo esto que han venido a través de la boca de otros, sino que ustedes también sean hacedores. Porque el que escucha y no lo hace, se hace semejante al que se mira en un espejo, se analiza, se ve, sabe que está pelucado y se va, ¿cierto? Eso dice la palabra fue la palabra que el Señor me dio. Y hay una palabra que salta en este versículo y es la palabra engaño. Dice, nos engañamos a nosotros mismos cuando solo escuchamos y no la practicamos. Dice que nos engañamos. Y puede haber muchas fuentes de engaño. Y podemos ver en las escrituras que el Señor se refiere a la palabra engaño de diferentes formas. Y una de esas puede ser cuando el Señor dice, otros te engañarán.
Y eso lo dice la palabra en 2 de Timoteo 3:13, cuando dice que va a haber espíritus engañadores, que va a haber falsos profetas, que va a venir gente que va a hablar lo que no es. Eso de alguna manera está diciendo otros te engañarán. La palabra también nos ilustra que muchas veces nuestro corazón también nos va a engañar, que el corazón nos puede engañar, y le voy a pedir a Jonathan que me ayude con con la imagen acá, porfa. Gracias. Que el corazón también nos va a engañar, porque la palabra también enseña en Jeremías 17:9, me va a permitir leerlo acá. La palabra nos dice que el corazón también es engañoso, que a veces nosotros creemos muchas cosas, pensamos muchas cosas, nuestra conciencia tiene muchas ideas, pero que a veces también nos puede engañar ese corazón. Pero me quiero centrar, y el título que el Señor me dio para esta enseñanza fue: mírate en el espejo. Mírate en el espejo. Y el Señor asociando el espejo con la verdad, asociando el espejo con la palabra de Dios, asociando el espejo con lo que la enseñanza, con lo que este versículo de Santiago nos decía, y era realmente la verdad. Y nos dice, y aquí nos dice que cuando nosotros escuchamos la palabra y no la hacemos, estamos engañándonos a nosotros mismos. ¿De qué otra manera dijeran ustedes esa palabra? Engañarnos a nosotros mismos es lo mismo que hablar de autoengaño. Cuando nosotros solo escuchamos la palabra y decidimos no hacerla, no practicarla, aquí Santiago está haciendo una ilustración y está diciendo que nos engañamos a nosotros mismos. Simplemente mirarse a un espejo, y que es y aquí hay una advertencia con el autoengaño. Y propicia. Yo le dije: Señor, en estos tiempos nos han animado y ahora tú me hablas de autoengaño. Sí, porque hemos recibido tanto mensaje y tanto de parte de Dios y tanta verdad. Las parejas recibieron verdades de Dios. Recibimos verdades de Dios. Wow, el domingo, ¿cuántos recibieron una verdad de Dios cuando decidieron y fuimos ministrados con ese león que llevamos dentro? Yo recibí una gran verdad de parte de Dios. Entonces, Santiago está diciendo que simplemente mirarse al espejo no es necesariamente una experiencia que cambia la apariencia. Yo me puedo mirar al espejo y yo me puedo dar cuenta o que estoy divino o que estoy bien espelucado. Generalmente me gusta mirarme cuando sé que estoy diva rediva. Las mujeres van a estar de acuerdo conmigo. Nos encanta mirarnos cuando nos sentimos bien, cuando nos cambiamos y nos sentimos bien, nos encanta mirarnos. Saben que yo antes vivía en un edificio de primer piso y yo un día el ascensor, para mirarme del ascensor del primer piso ahí, para mirarme, y me iba. Pero eso lo hacía cuando yo me sentía diva rediva. Cuando yo sé que yo no estoy diva rediva, ni me miro en el espejo. Yo ni me miro en el espejo. Y aquí Santiago realmente está diciendo que cuando nosotros nos miramos al espejo, el solo mirarse no necesariamente es una experiencia que cambia la apariencia. Que nosotros necesitamos saber que estoy espelucado, coger un cepillo y peinarme. Eso es lo que realmente va a transformar nuestras vidas. Entonces la palabra autoengaño hace referencia a mentirse a uno mismo, y es una gran trampa de la mente. Nosotros muchas veces decidimos, no lo hacemos conscientemente, pero cuando nosotros experimentamos y recibimos, muchas veces creemos que lo que hemos escuchado tantas veces es una verdad y lo estoy viviendo. Entonces, como yo he escuchado un versículo tantas veces y ya me lo sé, a veces creemos, no lo he puesto en práctica, pero cree uno que ya lo tiene. Entonces, la palabra de autoengaño está diciéndonos, muchas veces, la palabra aquí nos está ilustrando. Hay un gran ejemplo, y yo les voy a poner ejemplos de mi vida en los que yo creía que por saberme muchas citas, tenerlas en mi mente, muchas citas acerca de la fe, en algún momento viví un momento fuerte en mi vida y me di cuenta, fue prácticamente cuando me vi al espejo y dije: ¿y yo por qué salí así? ¿Les ha pasado que a veces salen y alguien les dice: ay, mira, ahorita me pasó? Yo estaba ahí y Raiza me dijo: tienes la camisa abierta. Yo tenía la camisa abierta. Y después me senté ahí y Soco de lejos me dijo:
tenía la corredera abajo. O sea, yo dije, ¿yo qué? Y yo, ¿qué fue que no me miré en el espejo? ¿Cierto? Y eso también nos pasa muchas veces cuando nosotros enfrentamos situaciones y dices, uy, yo creía que yo estaba mejorcita de fe. Uy, yo creía que yo experimentaba un mayor gozo. Como que ese momento cuando nos enfrentamos a las situaciones, cuando uno se da cuenta de que yo me había autoengañado. Porque cuando yo había leído de fe, yo creía que yo era la mujer más de la fe, no era, o sea, del tamaño superior al grano de mostaza. Y cuando enfrento situaciones me doy cuenta y digo, no sé qué pasó con todo esto que he leído, que como que no me detuve a mirarme y a poder tomar una decisión en mi vida frente a eso, que era la verdad que Dios estaba trayendo. Entonces el autoengaño puede ocurrir también en relación a un estado de seguridad. Y en la palabra nos narra una historia que es en el libro de Lucas, en Lucas 12, y aquí lo voy a traer rápidamente, no lo tengo aquí en los apuntes, en la presentación, pero sí lo tengo acá. Y es del rico insensato. En Lucas 12, 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también le dijo a través de una parábola, la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré yo con todo lo que tengo y todos mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Él se creía rico, pero el Señor le estaba diciendo, no eres rico porque las riquezas no proceden de lo que tú tienes. El Señor le estaba diciendo y él se veía en una condición completamente diferente a la que el Señor la estaba viendo. Esto en un sentido en el que se veía el domingo pasado cuando Cristian predicaba me hacía como, el Señor me hacía énfasis en esto y esto viene como a complementar lo que el Señor puso en el corazón de Cristian, porque muchas veces nosotros al mirarnos frente al espejo, es decir, la verdad, podemos tener dos escenarios y es, o me estoy viendo más maluco de lo que soy, ¿cierto? O me estoy viendo muy y no tomo la capacidad de arreglarme. El domingo pasado Cristian hablaba de Gedeón, se veía más débil de lo que era. Pero hoy también viene en contrapeso, a veces estamos midiéndonos con un bienestar y el Señor está diciendo, te estoy hablando una verdad, aplícala a tu vida porque quiero traer libertad en esa área en la que tú te crees rico y millonario. Quiero traer libertad a esa área de tu vida. Entonces hay una balanza porque el orgullo puede tener una doble cara, o me creo menos o me creo más. El balance está en que cuando yo me miro al espejo, a cara descubierta, la palabra de Dios me muestra quién es Jesús, me muestra quién es Él, quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Y cuando yo me paro allá, yo no debería irme de ese espejo hasta tomar decisiones en mi vida que me transformen hacia lo que yo estoy viendo en ese espejo, la palabra de Dios, que es Jesús. A mí me preocupa y les digo que en mi vida personal yo me preocupo o pongo una alerta en mi vida cuando yo me siento, hago un tiempo con Dios, que quiere decir me miré al espejo, vi una verdad, leí una revelación de Dios, yo me paro y me voy sin una decisión en mi vida, sin una palabra, en las células nos hablan del PAMPE, sin un pecado a confesar, sin una actitud a adoptar, sin un mandamiento a obedecer, sin un ejemplo a seguir. ¿Sabes? Cuando nosotros la palabra de Dios solo la estamos leyendo y no la estamos acompañando de acciones, la palabra de Dios por sí sola, el mirarnos y la palabra de Dios realmente nos ha sido dada
para que nosotros seamos transformados. La palabra y ese espejo nos ha sido dada para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios está destinada a cambiarnos, ¿qué hacemos nosotros con una verdad? ¿Qué haces tú cuando has leído y has recibido una verdad de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta a la verdad? ¿Cuál es? Porque en la manera como respondamos puede haber libertad o puede haber autoengaño. Entonces el autoengaño está muy relacionado en la manera como tú respondes a la verdad que recibes. A eso que tú estás recibiendo, ¿qué haces con eso? Yo les voy a hacer un ejercicio práctico aquí. ¿Qué fue lo último, la última verdad que vino a tu vida? La última verdad que tú dijiste, cierto, yo lo pensaba de esta manera, pero la escritura me está revelando esto. Piénsenlo, medítenlo ahí un momentico, piénsenlo. ¿Qué hiciste con eso? ¿Cómo lo aplicaste? ¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué hábito, conducta, palabra, disciplina, qué hacer cambió en tu vida? ¿O qué decisión tomaste luego de haber recibido esa verdad en tu vida? ¿Sabes? Nosotros al ser redimidos, cuando nuestro espíritu pasó de un estado de muerte a vida, es como si nuestro espíritu hubiese sido reseteado y fuimos reseteados con la capacidad de obedecer, así como una calculadora cuando se resetea para que haga cálculos, pero ¿sabes qué hace falta hacer luego de resetear esa calculadora para los datos? Nosotros fuimos ya reseteados en nuestro espíritu con capacidad de obedecer, pero nosotros necesitamos meterle verdad a nuestra vida, verdad, traer la verdad continuamente a nosotros y obedecerla para poder ver la transformación de cada uno de nosotros. Nosotros podemos sentarnos por años y yo les voy a decir que a manera personal, por mucho tiempo algunas áreas y de seguro hay otras en las que he escuchado de una verdad y he escuchado el mismo versículo tantas veces y entiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. La palabra es verdad. Lo que está escrito aquí es la verdad. Y cuando yo me estoy refiriendo a la verdad, que estoy haciendo una analogía con el espejo, me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Yo he podido sentarme por muchos años aquí en la iglesia, escuchando una prédica tras otras, pero si yo no permito que esa palabra que yo escucho, que se predica, venga a mí y tomo acciones, realmente yo estaría pasando el tiempo y engañándome a mí misma, creyendo que todo eso que he escuchado tantas veces es una vida en mí. ¿Ustedes no les pasa? Yo por ahí tengo un cuento en mi casa que yo le digo a mi mamá, mami, yo me acuerdo cuando el Papa vino a Barranquilla en el año no sé qué. Y mi mamá me dice, esa historia la has tenido que escuchar porque tú estabas muy chiquitica, tú no te puedes acordar de eso. Y pasa que uno a veces ha escuchado algo tantas veces que cree que uno lo vivió, que cree que uno ya estuvo ahí en ese momento. Y es algo que pónganse, a veces uno se cree sus propios cuentos repetidos, se los termina uno creyendo. Digan algo varias veces y cuéntenle a alguien algo varias veces que cuando quieran van a empezar ustedes a dudar. Háganlo intencionalmente, bueno, no lo hagan, pero las veces que lo han hecho intencionalmente de contarle a alguien, llega un momento en que dudan, uno duda. Y a mí antes me pasaba, yo dudaba, eso sí pasó. ¿Cierto? Porque ese es el autoengaño, es una trampa de la mente. Es una trampa de la mente de la que el Señor nos quiere liberar. Les decía, como esa calculadora que hay que traerle los datos después de haber sido reseteada, el enemigo no le gusta entonces que tú conozcas la verdad, porque sabe que cuando conozcas la verdad habrá libertad en la vida de cada uno de nosotros. Tal engaño cuando nosotros recibimos y acumulamos verdad en nuestra mente, asumiendo que de esto se trata la verdadera vida cristiana, pues muchas veces podemos entrar en esta condición. La escritura no solo fue dada para formar teólogos. La escritura fue dada, y lo dice Timoteo 2:7, para que lo tengas allí como una gran verdad en tu casa,
que la escritura nos fue dada para que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. O sea, la escritura nos fue dada para hacer, para el hacer, para la vida en acción. La escritura no solo nos fue dada para nosotros debatir, argumentar. La escritura nos fue dada para que nosotros mantuviéramos la verdad. Mantener la verdad solamente aquí no cambia el carácter. Lo que cambia el carácter es lo que yo hago con eso que yo tengo en mi mente. Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo nosotros evitar caer en un autoengaño creyendo que esto que yo sé es vida a mí y cómo volvernos realmente hacedores de la palabra de Dios? Debemos, aquí en el libro de Santiago, esta palabra dice que el que se observa detenidamente, el que se observa detenidamente, el que observa atentamente la ley perfecta, el que se observa detenidamente frente al espejo, el que lo hace y no lo hace por carrera, por cumplir un requisito. Ay, tengo que mirarme al espejo todos los días. Pero ¿cómo evitarlo? Primero, nosotros necesitamos conocer el estado en el que cada uno se encuentra. Eso es cuando yo leo la palabra de Dios, observarme frente a ella, hacerme la pregunta, ¿yo soy o yo vivo lo que la palabra me está enseñando? Yo doy lo que la palabra me está diciendo que dé. Yo vivo conforme a eso. Ahora, yo me creo lo que la palabra está diciendo que yo soy. Yo me creo real sacerdocio porque la palabra me está mostrando esa verdad. Yo me creo fuerte y valiente como Gedeón. Yo me creo así porque no solo en el sentido de vernos débiles, también la palabra nos está diciendo, y saben, cuando yo les decía que el haber leído y leído no cambia la vida, ha habido cosas en mi vida que yo he experimentado. Cuando ustedes, bueno, los que estuvieron en el entrenamiento, bueno, fue el domingo, ese domingo que vino el profeta Diego, escucharon acerca de una palabra que él me dio, y voy a dar hoy fe de que Dios habló, y hubo algo que él dijo, y fue que el enemigo había querido acabarme a través de mi autoestima. Y sabes, yo desde temprana edad escucho que yo soy real sacerdocio, que yo soy nación santa, que soy pueblo adquirido por Dios, que soy princesa, hija del Altísimo. Desde muy temprana edad yo conozco que soy la niña de sus ojos y esa la he escuchado muchas veces. Pero por mucho tiempo en mi vida yo no viví creyéndome eso. Yo viví con unas luchas grandes de autoestima. Entonces, quiere decir que no solo cuando yo empecé a mirarme detenidamente frente a qué significa princesa. Saben que nosotros desde niños le decimos a nuestras hijas la princesa, y a veces yo me pregunto, ¿Abby sí se cree que es una princesa? Abby sí lo sabe, sí lo siento porque se me volvió una forma de ya no decir niño ni peladito, sino decir princesa, ¿cierto? Ya no es la peladita, ni la niñita, ni la china, como dice mi esposo, ya es la princesa, ¿cierto? Y para los niños los príncipes. Pero realmente cuando entre esa verdad a su corazón y ella decida tomarla, ella se sentirá así, mientras será una forma en la que yo la llamo. Y a veces podemos tomar palabras de Dios como formas en las que Dios nos llama, pero no necesariamente han transformado mi vida. Cuando yo decidí, cuando yo tomé esas palabras de afirmación de Dios para mí, cuando me miré frente a ellas y cuando las vi allá, yo dije, yo quiero sentirme como esa princesa que dice tu palabra, yo quiero verme así, empecé a tomar decisiones en mi vida, yo me identifiqué tanto con lo que contaba el profeta Diego, yo no usaba short, porque mis rodillas no me gustaban. Empecé a ponerme un short, yo dije, no, ya que la rodilla, porque la chocosuela mía era negra y era huesuda, yo no me ponía un short. Temas de autoestimas muy marcados a razón de un tema médico que yo viví de niña, que me hicieron hacer creer, y para remate entonces bajita, a mí me hicieron creer que las situaciones, no hubo nadie que viniera a decirme, tú eres débil. Por el contrario, en mi casa me afirmaban, pero por un tema de salud fue muy sobreprotegida.
porque haga esto, no, cuidado que convulsiona, yo convulsionaba, no, cuidan que la piscina sola porque convulsiona, está en el acto cívico, convulsiona. Entonces fui muy sobreprotegida y eso en mí reforzó una mente de yo soy débil. Pero cuando empecé y le permití al Señor que yo era fuerte, cuando empecé esas palabras de valentía, empezar a traerlas a mi vida, el conocer la verdad nos hará libres. Y esta es una gran verdad. Entre más verdad tú conozcas en un asunto específico de tu vida, mayor libertad experimentarás. Si como más verdad conozcas acerca de tu rol de madre, mayor libertad experimentarás. De tu rol de padre, conoces qué dice la palabra acerca de eso, mayor libertad experimentarás. Entonces, áreas en las que a veces nosotros nos sentimos cortos, atados, sin libertad, ni como revisa las verdades de Dios, cómo han llegado en esa área de tu vida y revisa cómo puedo traerlas y cómo puedo practicarlas, porque de otra manera no experimentarás la libertad. Entonces, voy a traer algunas anotaciones que Dios me hacía y es, saben que a veces cuando no nos miramos en el espejo, yo ando buscando como cualquier cosita que brille por ahí, ya la baldosa de un piso brillante y uno hasta por las baldosas se mira. Yo no sé si les ha pasado, o prendo el computador y ahí digo, ay, estoy bien peinadita. Cuando no da tiempo, el celular, uno pone la cámara, la voltea y me veo bien. Cuando dio tiempo como de mirarse en el espejo. ¿Cómo evitar el autoengaño? No te mires a través de algo diferente que no sea la palabra de Dios. No te mires a través de algo diferente, es decir, no midas tu estado, tu bienestar por lo que diga la cultura, por lo que diga la moda, por lo que digan los coaches del momento, por lo que digan los grandes economistas, que sí, no estoy desconociendo que no hay, pero tu vida no se puede ver por espejismos, porque las sombras distorsionan la verdad. Las sombras distorsionan la verdad. Y todo aquello que esté fuera de la palabra son sombras. La verdad de nuestra vida. Entonces, yo no puedo decidir el rumbo de mi vida, pretender caminar en libertad, cuando el estándar de mi vida espiritual yo lo comparo no con lo que la palabra dice, pues yo entonces me siento mejor, yo soy el súper ungido del Señor. No, la palabra de Dios debe ser el espejo, el único, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Los otros espejos sobre los cuales nosotros midamos nuestra vida son espejos con sombras que pueden distorsionarnos. Entonces, es una invitación a que detenidamente podamos decir, ¿en qué estoy mirando esta área de mi vida? ¿Sobre qué, con quién la estoy midiendo? ¿Quién está haciendo el estándar con el que yo estoy tomando esta serie de decisiones? Primer consejo, o era ya el segundo. El segundo consejo, pero que mis notas es el primero. Segundo consejo, usa espejos de cuerpos completos. Tengo una anécdota con eso. Esto que me pasó a mí de la camisa, de la corredera, eso a mí me pasa frecuentemente. Y más me pasaba cuando allá con mi mamá vivíamos, no teníamos un espejo de cuerpo completo. Yo tenía un espejo así solo y yo trabajaba en la zona franca, de medio cuerpo. Yo trabajaba en la zona franca. Y entraba muy tempranito. Y mi mamá vendía zapatos. Y yo era de las que si me gustaba una plataforma le decía, hazme la blanca, hazme la mami, blanca, negra, café, la misma plataforma. Y me fui yo a trabajar y cuando ya estoy allá todos se reían de mí, pues claro, llevaba el mismo zapato, pues yo no me sentía coja porque era la misma plataforma, pero una de un color y la otra del otro color. Entonces eso fue el chiste yo decía, pero ¿qué pasó? Y nadie, eso era un pasillo larguísimo y el uno llamaba al otro por el teléfono y el otro al otro. Aquí allá nadie me dijo qué pasaba y todos se estaban riendo. Hasta que llegó el último que me dijo, tienes un zapato de un color y el otro del otro. Imagínense, zona franca, mientras me devolvía, no, ya, yo trabajé así todo el día. Trabajé con el zapato así, porque no me miré en un espejo de cuerpo completo. Me miré solo una parte mía. ¿Sabes que a veces también pasa con nosotros? Y la oración nuestra debería ser la oración de David.
¿Sabes qué oraba David? Y David en el Salmo 139 dice, búscame, oh Dios. Salmo 39 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David sabía que él necesitaba que Dios le dijera si en él había algo que él no estaba viendo, pero que Dios sí lo estaba viendo. David le permitió a Dios que lo recorriera de cuerpo completico, que lo examinara con su palabra. Le permitimos a Dios que su palabra examine toda nuestra vida, o hay partes donde queremos que Él nos mire, que Él nos hable, que nos dé la verdad, pero otras somos un poquito más resistentes. Toda la palabra es útil para enseñar. Para toda hay una respuesta en la palabra de Dios. No hay tema en el que podamos decir Dios allí no es experto. Él y David lo reconoció y esta debería ser una oración continua en la vida de cada uno de nosotros. Poder decir, Señor, examíname. Si hay algo que yo no esté viendo, yo les quiero decir, yo le contaba a mi esposo y le decía que muchas veces yo le he dicho, Señor, quita este orgullo de mi corazón, porque puede ir uno a veces voy a poner un ejemplo, no me pasó, pero voy a poner un ejemplo. Seminario de parejas. Entonces uno va, se sienta, pero uno se sienta con la actitud de, pues vengo, pero como que siento que nada me aplica. Aquí estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuando tú sientes que todo está bien, ora esto. Dile, Señor, examíname. Mira si en mí hay algo de perversidad. Mira si en mí hay algo que tú debas. Porque yo no me quiero autoengañar creyendo que en mi vida todo está perfecto. Yo no necesito de la verdad de Dios. Yo necesito que Dios me hable al respecto de eso porque eso está perfecto en mí. Porque es un gran autoengaño de nuestras vidas. Necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos de vernos completicos delante de Él, no por partes. No es solo mi ministerio, no es solo presentarme, Señor, y las palabras que me encantan son las que yo puedo venir a compartir en una prédica o las que yo puedo compartir en el chat de la célula. Pero ¿qué de aquellas que desnudan mi vida? ¿Qué de aquellas que me dicen ese lunarcito allí que nadie ve, pero que Dios sí conoce y te está diciendo, allá límpiate un poquito? Pero necesitamos permitírselo. Segundo, confía en la veracidad de ese espejo. Tercero, confía en la veracidad de ese espejo. Gracias, tengo allá unos asistentes que me van llevando el número de los puntos. Confía en la veracidad de ese espejo. ¿Sabes? Yo cuando llego a los almacenes, yo les digo, no me pongan caja porque yo me desconcentro y me descuadro facilito, yo vendo. Y yo me pongo ahí en el vestiario y le digo a la señora, sí, le paso que la talla 4, que la talla 6, ¿qué tal? Eso a mí me encanta. Pero no hace falta la dama que sale del vestier, se mira en el espejo y me dice, ese espejo tiene aumento, ¿verdad? Y yo, un poquito. Ella cree que tiene aumento. Y les voy a decir que los espejos de Jeff no tienen aumento. Publicidad política pagada. Pero así pasa. Sabes que muchas veces nos miramos frente a la palabra de Dios y creemos que es exagerada, que está exagerando, que no, eso tiene un poquito de aumento. Eso era del contexto de los años aquellos. Eso ahora no aplica igual. Eso era para otro tiempo, para las mujeres de ese momento. Para las mujeres de ahora eso no aplica. No, esto está un poquito desactualizado o es muy exagerado. Se ve un Dios allí muy, muy molesto. Yo no creo que eso sea así. Y empezamos a dudar de esa, o no, es un Dios muy perdonador. Nadie puede perdonar como Él perdonó. Solo le queda a Él. Tanta misericordia, tanto perdón. Eso solo era Dios. Eso no es para nosotros. Eso era para ilustrar quién era Él en ese momento. Pero eso no es para nosotros. Confía en la veracidad de la palabra. Confía que si Él te lo está hablando, es porque es la única verdad, la única forma
y la única manera para traer libertad a tu vida. No contiendas con la palabra de Dios, no contiendas con ese espejo, no contiendas con lo que te está diciendo. Y porque toda la escritura, y eso se lo voy a traer, está en Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me parece exagerado. Me encanta cuando la palabra me enseña cosas, pero de pronto me parece un poquito exagerada cuando me corrige. Me parece un poco brusca cuando me corrige la palabra de Dios. O no me gusta porque a veces me pasa, yo una vez hablaba con alguien que me decía: a mí me pasa que yo salgo de leer la palabra de Dios y yo me siento como mal, me siento como si yo no estuviera haciendo las cosas bien. Yo le decía, es que chévere cuando la palabra de Dios produce vigor en nosotros, produce, me voy a conquistar el mundo, cuando la palabra de Dios produce ese ánimo, eh, es chévere. Pero cuando la palabra de Dios nos está poniendo frente a un espejo, creo que por ahí tengo una imagen, Jonathan, de unos espejos, una chica frente a un espejo, pero cuando nosotros nos paramos frente a ese espejo y realmente la palabra nos redarguye, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas tú a una palabra que te redarguye? ¿Cómo reaccionas tú a eso? Y sabes que en lo natural también pasa. Hay un autoengaño que es como funcional, que uno evita el dolor. Uno prefiere no traer verdad a ciertas áreas de nuestra vida porque son dolorosas. Entonces uno prefiere decir: ya eso yo lo superé, eso no causó nada en mi vida, porque yo no quiero entrar a un punto álgido. Y pasa cuando la palabra de Dios nos redarguye. Entonces, ¿cómo es tu respuesta cuando estás leyendo la palabra de Dios y lo que te está haciendo es redarguirte? ¿Qué es redarguirte? Como si te torciera un poquito por dentro y uno empieza a sentir a veces cierto: yo no estoy haciendo de esta manera las cosas, pero ¿cómo actúa frente a eso? Es como cuando esa mujer se mira en el espejo, se vio así y dice: no, el que quiere pelucado quiere, el que me va a querer que me quiera así. Entonces yo tengo que irme pelucado porque el que me va a querer me quiere así, cuando el Señor lo que está diciendo es querer redarguir tu vida. ¿Cuál es tu respuesta cuando la palabra te redarguye? Porque no siempre te redarguye. A veces la palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios muchas veces está enseñándote cosas, pero muchas veces se está redarguyendo. Y yo tuve que reconocer en mi vida que a mí, que me redarguyeran, que me confrontaran, generaba cierta resistencia en mi vida. Si te pasa con un ser natural, que cuando te confronta, que cuando te dice un par de verdades, tú te resistes o prefieres cambiar el tema o decirle al otro: no te metas en esa área de mi vida, eso será un reflejo de lo que pasa espiritualmente. Espiritualmente tampoco te será fácil que el Señor te redarguya. Entonces, hoy el Señor está diciendo: revisa cómo respondes cuando te redarguyo. Revisa cómo respondes cuando mi palabra te confronta. Porque todo eso lo hago para que el hombre de Dios perfeccione su buen camino, se perfeccione su obra. Todo el que desee aprender las cosas de Dios necesita conocer las sagradas escrituras, necesita estar en la palabra de Dios. Todo el que necesite conocer la revelación de Dios necesita estar no de un lado al otro, sino detenidamente estando en la palabra de Dios. Hay un gran riesgo de caer en esa trampa del autoengaño, pero solo ese riesgo debería ser suficiente para que eso genere un extremo deseo en mi vida de experimentar y vivir la palabra de Dios. Que eso pueda producir un extremo en mi vida. Y cuando comencé les decía, hay muchas fuentes de engaño en nosotros, engaño alrededor, y todo el tiempo pues hablamos, ¿no?, de los falsos profetas, pero ¿qué pasa en el que vive en mí? ¿Qué pasa de mí?
¿Qué hago yo frente a eso? Yo que estoy pensando acerca de mí, acerca de Dios, que pienso acerca de su verdad. Yo te invito a que te coloques un momento sobre tus pies. Y mientras sabes que el Espíritu de Dios, ahorita cuando alabábamos le decíamos, Espíritu de Dios, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, y hoy nosotros queremos darte gracias porque tu Espíritu Santo en medio de esta enseñanza sé que trajo espejos, que trajo a nuestros ojos revelación. Gracias, Señor, porque de que te conocimos a ti, tú has insistido en hablarnos la verdad a través de tus escrituras. Pero hoy nosotros, y yo quiero que hoy hagamos una declaración, que esta comunidad cristiana de fe haga una declaración y vamos todos a declarar juntos que hacemos, Señor Jesús, hago un compromiso radical de medir mi vida por lo que la escritura me llama a hacer y hacer, y no por nada más. Abandono las formas y tomo tu forma. Me hago dispuesto a escuchar la corrección, la confrontación. Abro mi vida a tu consejo. Abro mi vida a que me redargullas. Abro mi vida a que llenes mi mente. Quiero mantenerme corriendo hacia Jesucristo como mi verdad, como el gran pastor de mi alma que necesito para caminar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tus verdades. Gracias porque tu verdad no comulga con la mentira. Y hoy presentamos nuestras mentes, Señor, delante de ti. Yo hoy presento mi mente. Gracias por los depósitos. ¿Sabes? Tu mente ha tenido un depósito de Dios, de palabras de Dios, de principios de Dios. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos dices que tú nos santificas con tu verdad. Y hoy, Señor, queremos que esta palabra, Señor, pongas en nosotros y hoy nos corones con un espíritu de obediencia, coronando nuestras vidas para obedecerla y ponerla por obra, para que tu palabra, mientras cada uno la lea, la inspiración tuya dada a través de esta palabra, sea clara, sea veraz, sea sin aumento, sea completa en mi vida. Perdóname, y alguno va a necesitar pedirle el perdón al Señor si en algún área no ha permitido que el Señor lo examine y decirle, examíname. Perdóname, Señor, si en algunos momentos he medido un bienestar y he creído que no necesito de ti. Perdóname si me he blindado por evitar el dolor y me he autoengañado y no he decidido sanar un área de mi vida. Perdóname porque a veces creyendo que todo está bien en mi vida, te hago a un lado. Perdóname, Señor, por medir el bienestar de mis días en función de riquezas y creer que no necesito revelación alguna en un momento específico. Perdónanos, Señor, y haz de esta comunidad cristiana de fe una iglesia amante de tu verdad, una iglesia amante de tu verdad, que viéndonos de cara a cara, descubiertos, día a día podamos crecer, podamos ver el león, podamos ver el valiente, podamos vivir bajo lo que tu palabra dice, como mujer, como hombre, como hijo, podamos creernos la verdad revelada, pero también líbranos, Señor, de creer, Señor, las mentiras de nuestro corazón. Que mi corazón tenga tu forma de ser.
revela tu